Antes de adentrarnos en el estudio de las distintas cosmovisiones que ha habido a lo largo de la historia, debemos profundizar un poco en el concepto de paradigma. Thomas Kuhn, en su obra La estructura de las revoluciones científicas, decía que un paradigma es un conjunto de modelos, teorías, ideas, creencias que existen acerca de la realidad o de algún aspecto de esta realidad. En definitiva, un paradigma es un marco explicativo que nos permite comprender por qué las cosas son como son. Una de las grandes diferencias de la propuesta de Kuhn respecto a la anterior es que para Kuhn las teorías científicas y la ciencia en general no avanzan simplemente por acumulación de saberes. Y digo simplemente porque sí que es cierto que durante largos periodos de tiempo existe lo que se llama una predominancia de la ciencia normal, es decir, existe un paradigma vigente, una cierta manera de entender el mundo y según esas leyes, esas teorías, esos modelos, los científicos trabajan en su día a día acumulando saberes. Pero lo que ocurre con la ciencia es que hay veces en que aparecen descubrimientos, ciertas anomalías, que el paradigma vigente no es capaz de explicar. Lo que ocurre entonces es que normalmente los científicos no rechazan el paradigma que en ese momento es más importante, sino que bueno, intentan explicar por qué se puede deber, a qué se puede deber esa anomalía y si no consiguen dar una solución a ella, bueno, pues se queda un poco aparcada, ¿verdad? Dicen, bueno, no pasa nada, ya averiguaremos cómo resolver esto. Pero llega un momento en que si hay demasiadas anomalías y se han acumulado muchas, empiezan a brotar otras teorías explicativas, nuevos paradigmas. Al principio, lógicamente, estos nuevos paradigmas no tienen mucha fuerza. La inmensa mayoría de aquellos que están involucrados en la actividad científica prefieren seguir aferrados a los paradigmas que durante siglos se han considerado verdaderos. Pero llega un momento en que estos paradigmas antiguos son insostenibles, ya no pueden explicar la realidad y por ello empiezan a tener que competir con los nuevos paradigmas, los cuales cada vez se van haciendo más fuertes. Al final lo que ocurre es una crisis, un momento de cambio, de transformación, en el que el antiguo modelo acaba desapareciendo con el paso del tiempo y un nuevo modelo explicativo se convierte en el vigente, en el predominante. Vamos, por lo tanto, la ciencia evoluciona no solo por acumulación de saberes, sino que los grandes cambios, los que realmente marcan la historia de la ciencia, se producen a través de revoluciones, revoluciones de paradigmas, cambios de paradigmas, de visiones del mundo. Vamos a ver un ejemplo basado, como no, en las teorías cosmológicas. Uno de los paradigmas más antiguos que hay es el de Aristóteles, el cual luego fue desarrollado, lógicamente, a través de los siglos y, por ejemplo, Ptolomeo pues, lo siguió ampliando, profundizando, mejorando, etc. Básicamente, lo que Aristóteles decía era que la Tierra estaba en el centro del universo. Es una visión geocéntrica. Alrededor de la Tierra se encuentran el resto de planetas e incluso el Sol. ¿De acuerdo? Es un modelo geocéntrico. El Sol da vueltas alrededor de la Tierra. En esta visión del universo, las órbitas no eran elípticas como son a día de hoy, sino circulares. ¿Por qué? Porque la esfera representaba en el mundo griego la figura más perfecta. Pero además, en el mundo griego no se entendía la concepción del vacío. Por eso Aristóteles considera que estas esferas son materiales, cristalinas. No existe el vacío entre una y otra. Y en ellas están insertas las estrellas, los planetas y bueno, todas las estrellas. No existe el vacío, por lo tanto, esto explicaría por qué los planetas no caen a la Tierra, que está en el centro del universo, porque se mantienen dando vueltas alrededor. Otro rasgo característico de este paradigma es que el universo es finito, ¿de acuerdo? El sistema solar y lo que hay detrás de él, que es una última esfera de estrellas fijas. No sé si alguna vez habéis estado en el Corte Inglés. Bien, cuando subís a la última planta del Corte Inglés, normalmente lo que tienen es una especie de cúpula con puntitos brillantes de estrellas, ¿verdad? Pues algo así sería el universo geocéntrico de Aristóteles. En la última esfera estarían en esa cúpula las estrellas incrustadas, las estrellas fijas.
Por lo tanto, es un universo finito, es un universo en el que no existe el vacío y es un universo que está compuesto, no la Tierra, que ahora veremos la diferencia entre la Tierra y el mundo sublunar y el resto del universo, pero lo que no es Tierra está compuesto por un quinto elemento que él llama éter, que es muy inmaterial, ¿de acuerdo? Es muy espiritual. ¿Por qué se mueven los planetas? Porque existe una especie de motor inmóvil, que se ve en el tema de metafísica, ¿verdad? Un motor inmóvil que mueve sin mover. El resto de planetas, por decirlo de alguna manera, admiran, quieren llegar a la perfección de ese motor inmóvil, de esa especie de divinidad. Y entonces se mueven por intentar reproducir un poco la perfección, se mueven en círculos intentando reproducir la perfección de ese motor inmóvil. El motor inmóvil, por lo tanto, es lo que mueve, lo que explica por qué existe el movimiento en el universo. Vamos a ver ahora en qué consistía su mundo sublunar, es decir, hemos visto que todo lo que no es Tierra está compuesto de éter. Pero, ¿qué ocurre en la Tierra? Para Aristóteles, todas las cosas tienen un lugar natural, ¿de acuerdo? Es una especie, el universo es como un organismo en el que cada elemento, cada planeta, cada estrella, la propia Tierra, cada cosa que existe en el mundo, está hecha de algo. Hemos visto que en el mundo supralunar es de éter. Pues bien, en el mundo sublunar todo está compuesto de 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Y cada uno de estos elementos tiene su lugar natural y va a tender, como un organismo que es, a ir cada sitio, cada elemento a su sitio. ¿Cuál es el sitio de cada elemento? Pues depende de lo material, de lo pesado que sea. La Tierra es el elemento más pesado y por eso tiende al centro. Y por eso la Tierra está en el centro del universo, porque es lo más pesado. A continuación, encima de la Tierra tendríamos el agua, después el aire y por último el elemento dentro del mundo sublunar más espiritual, entre comillas, sería el fuego. Después ya tendríamos todo aquello que está compuesto de ese quinto elemento que es el éter. Pues bien, este paradigma estuvo vigente durante muchos siglos, hasta la modernidad. Copérnico fue el primero que empezó a romper este paradigma, empezó a proponer algo distinto. Sin embargo, el modelo del universo, del mundo moderno, no llegará a su culmen hasta Newton. Y para ello tendrá que pasar por Tycho Brahe, por Kepler, por Galileo, Descartes también hace sus aportaciones, etc. Pues Copérnico fue el primero que empezó a proponer un paradigma distinto. En este caso, en vez de situar a la Tierra en el centro del universo, situó al Sol. Y a la Luna la colocó como satélite de la Tierra, dando vueltas alrededor de la Tierra. Pero fijaos que Copérnico todavía considera que el universo es finito, que existe una esfera de estrellas fijas y que las órbitas son circulares. Hay aquí un principio de crisis, ¿de acuerdo? Se empieza a poner en cuestión el modelo vigente. ¿Por qué? Porque hay cosas que no es capaz de explicar. Y Copérnico se da cuenta de que si cambiamos el sitio que tenía la Tierra por el Sol y viceversa, todo empieza a tener más sentido y se pueden explicar mejor los distintos movimientos que vemos en el cielo. Pues bien, esta sería la introducción a los dos primeros paradigmas que vamos a ver, ¿de acuerdo? El primero sería el organicista de Aristóteles, que es geocéntrico, el paradigma organicista y geocéntrico, y el segundo sería el paradigma mecanicista, en la cual, para Copérnico ya, y para, por supuesto, para el resto de científicos y astrónomos que van a venir, y matemáticos que van a venir tras él, los planetas ya no se están moviendo porque tengan una especie de alma y quieran de alguna manera intentar llegar a ser tan perfectos como el motor inmóvil, sino que los planetas se mueven por puro mecanicismo, ¿de acuerdo? Por fuerzas mecánicas, pero no por fuerzas que tengan una especie de intencionalidad. Y por supuesto las cosas van a caer en el mundo, eso Galileo lo estudia muy bien,
y Newton, lógicamente, las cosas no caen porque quieran ir a su sitio natural, porque pertenezcan, tengan un lugar que les corresponde y quieran ir allí. No, no, no. Las cosas se mueven por simple acto y efecto de fuerzas mecánicas. El paradigma, como se ve, cambia totalmente. Y a día de hoy tenemos un paradigma distinto, porque todo lo que decía Newton, aunque vosotros lo veáis en vuestros libros de física como si fuera correcto, en realidad está basado en unas creencias y en unas ideas como que, por ejemplo, existe la fuerza a distancia, lo cual sería una cosa un poco mágica, ¿verdad? Em, Sin embargo, la teoría de Einstein, la teoría de la relatividad de Einstein, ya va a dar una explicación distinta. Y dentro de ese paradigma también nos vamos a encontrar en la actual con la mecánica cuántica, la física cuántica. Bien, y espero que hayáis entendido bien lo que es un paradigma, pero por si acaso ahora haremos una actividad en la que tendréis que relacionar todo lo que he explicado en el vídeo, bueno, o muchas de las cosas que he explicado en el vídeo, con dos vídeos que en principio parece que no tienen nada que ver, pero que en realidad sí están relacionados con el concepto de paradigma.